Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presenta Retruco. Ya estamos con ustedes, bienvenidos una vez más a la programación de Pingüino Multimedia a las 22 horas. Como es habitual, el día martes le toca al programa Retruco. Queremos invitarlos a que se queden en nuestra sintonía, saludar a nuestros amigos de Facebook que están en compañía, que ahí están cada vez que hay una notificación de nuestro medio de comunicación, ellos rápidamente ingresan a través de las noticias, de los despachos e incluso a través de la programación. Bienvenidos. El día de hoy hablaremos de algo tan importante como es donar sangre. ¿Ha usted escuchado ese lema que donar sangre es donar vida? El 14 de junio fue el día del donante de sangre. En nuestro país, algo que se hacía costumbre, que a lo mejor lo escuchábamos incluso de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, bisabuelos, que algo era muy habitual y un deber prácticamente donar sangre. Aunque usted no lo crea, uno pensaría que estas costumbres o que esta voluntad, que se hace de una forma muy voluntariosa y con una decisión totalmente propia, ya no se practica tanto y la verdad que estamos totalmente errados porque hace un tiempo atrás, del 2015, el Banco de Sangre del Hospital Clínico de Magallanes fuertemente hace una campaña Puertas Abiertas donde hace este llamado y la importancia que es donar sangre. ¿Qué es lo que realmente se realiza en el Banco de Sangre? Un 14 de junio se generó también una actividad que después de una pandemia se pudo volver a reactivar, que era también destacar a estos donantes constantes que están en la lista en el caso de algún tipo de emergencia o constantemente abastecido el banco de sangre. Usted sabe que en el banco de sangre también se realizan plaquetas, pero ¿cómo se trabaja interiormente? Porque donar sangre es donar vida. El día de hoy estamos con Catalina Vargas Contreras, tecnóloga médica del Hospital Clínico de Magallanes, y vamos a hablar de la misión y la importancia que tiene el banco de sangre. ¿Cómo estás, Catalina? Bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias. Un gusto, Catalina, estar de forma virtual con nosotros en el programa Retruco, donde el programa Retruco del día de hoy se ha ido cambiando con el tiempo, con quienes conocían en los inicios, y ahora hablamos de temas que están en contingencia, temas que están de interés y temas que están en el día a día. Y cuando hablamos de donar sangre, quienes los medios de comunicación siempre fuertemente hacen campañas, dan a conocer el llamado, cuando hay algún niño, cuando hay alguna persona adulta mayor o incluso un adulto que necesite, independiente de cuál sea la edad, rápidamente comienza esta cadena de comunicación con los medios regionales o con los medios nacionales, dependiendo de dónde se encuentre. Incluso hay magallánicos que viajan a Santiago y desde allá hacia acá se da a conocer que se necesita y rápidamente se genera esta cadena solidaria que usted así lo han mencionado, donar sangre es donar vida. Vamos a comenzar con la historia del Banco de Sangre. Quiero un poco pasar vamos a irnos a años atrás hasta los actuales. ¿Hace cuánto tiempo, Catalina, trabajas en el Banco de Sangre? Yo estoy trabajando en el Banco de Sangre desde el año 2013. En noviembre de 2013 entré como ya funcionaria a hacer suplencias, pero tuve la fortuna de hacer mi práctica profesional. También en el Hospital Clínico Magallanes pasé por Banco de Sangre también en el año 2012. Ya. ¿Y cómo ha sido, si miramos del 2012, de tu práctica y después ya quedarte de forma permanente hoy en día, cómo ha sido esta experiencia? No solamente la verdad, profesional, sino que también humanamente. Claro, hemos visto, o sea, personalmente, claro, he visto muchos avances en tan poco tiempo. La forma en la que se trabaja, el cambio del uso de la bolsa, que antes con la que se extraía sangre,
cómo se fracciona la sangre, todo ha ido cambiando para mejor. Hemos ido modernizando para entregar cada vez productos mucho más seguros. O sea, también se ha ido modernizando. Y bueno, vamos a derribar, igual vamos a hablar de la importancia y la misión que tiene el Banco de Sangre, pero igual vamos a ir derribando mitos. Bueno, habitualmente ya lo hemos ido conociendo. Uno escuchaba antes que las personas tatuadas, las personas que tienen piercing, las personas X no podían ser donantes de sangre. Y vamos a ir despejando toda esa duda y hablando también del trabajo que realizan. El Banco de Sangre, ¿desde qué hora comienza a abrir las puertas? ¿Desde qué hora comienzan a trabajar? Porque uno a lo mejor conoce más esto de la donación de sangre, pero ustedes internamente tienen otros quehaceres, otras responsabilidades, con otros departamentos del hospital igual. ¿Cómo funciona el Banco de Sangre? Claro, el Banco de Sangre tiene varios módulos, por así decirlo. Es un servicio 24/7, que la parte de atención de donantes tiene un horario desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, de lunes a jueves, y hasta las 3 de la tarde el día viernes, pero internamente siguen pasando cosas dentro del servicio. Estamos realizando los exámenes a los donantes de grupos sanguíneos, los exámenes de las enfermedades transmisibles, estamos fraccionando la sangre en sus distintos componentes, estamos realizando algunas modificaciones, procesos de filtración, por ejemplo, y además también se están realizando transfusiones de sangre. Por lo tanto, esta parte, este módulo final que yo te comento, que es de unidad de medicina transfusional, no para, funciona 24/7. No para, y también ustedes en caso de una emergencia tienen que estar rápidamente muy atentos, ¿no? Siempre tiene que haber disponibilidad de sangre en el hospital. Exacto, nosotros, como te contaba, han pasado los años y nosotros también nos hemos ido modernizando. El año 2013, después de mucho tiempo, el Ministerio emite una norma técnica que regula la atención de donantes de sangre en sitio móvil o en sitio fijo, y esto hace que nosotros tengamos que ya unificar criterios de selección de donantes. Entonces le abre la puerta a muchas personas que anterior a eso pensaban que no podían donar. Ya. Y después del siguiente cambio surge ahora el año 2021, la última reformulación de la atención de donantes. Por lo tanto, a partir de eso nosotros y de las necesidades transfusionales vamos calculando stock, o sea, cantidades de sangre que tenemos, de unidades de hemocomponentes que tenemos que tener disponibles para poder responder a todas las urgencias que se nos presenten. El banco de sangre solo funciona, y lo has explicado, Catalina, pero para que la gente conozca, porque uno habitualmente cuando ve a una persona con estado crítico, enferma o con alguna situación de accidente, uno cree que automáticamente solo se funciona, pero tú mencionas que es un departamento que trabaja 24/7 y que incluso hacen un trabajo muy silencioso, que es, por ejemplo, para ciertos pacientes que tienen cáncer, ciertos pacientes que tienen anemia y entre otras enfermedades. Claro, nosotros el proceso de la medicina transfusional, que es algo que uno lo vive los pacientes en el fondo, no es abierto para la comunidad. Exacto. Porque nosotros los donantes son personas que se saben sanas, entonces no van a requerir transfusiones. Pero los pacientes cuando requieren transfusiones, claro, nosotros vamos a responder frente a una indicación médica, una solicitud que hace un médico, donde indica qué hemocomponente requiere el paciente, en qué cantidad, y de forma inmediata o de forma urgente o de forma no urgente, o se va a reservar, por ejemplo, en el caso de algún pabellón. Perfecto. Esa es la parte de unidad de medicina transfusional. Y esto está asociado también a exámenes pretransfusionales, o sea, no es como ya yo soy de tal grupo, por ejemplo, y saco una bolsita de ese grupo. Hay exámenes que se deben realizar para poder administrar el hemocomponente más apropiado para el paciente. Catalina, ¿cómo estamos con los índices de quienes van a donar? ¿Quiénes son a lo mejor donantes altruistas? O porque uno recuerda cuando conversaba con los abuelos o incluso con personas mayores, que era algo bastante habitual donar sangre. Pero cuando a veces nos encontramos con un mundo que es más individualista, con un mundo que a lo mejor el tiempo no sobra, uno podría pensar que las cifras no son muy buenas como donante de sangre altruista. Aquí estamos hablando de esto y de ahí se lo voy a preguntar qué significa, porque cuando tenemos un amigo, un familiar que sabemos que realmente nos afecta directamente, claro que
prendemos esa antenita y automáticamente vamos a donar sangre. Pero cuéntanos, ¿cómo están las cifras hoy en día en la línea del tiempo? ¿Efectivamente ha ido creciendo, ha ido incrementando o disminuyendo? ¿Cómo ha sido? Claro, nosotros el año 2015 más o menos tenemos el peor índice de donaciones ¿Por qué altruistas. el peor índice? Lo que va porque es un 3,8% de donaciones Ya. altruistas. O sea, del total de donaciones, era un 3% correspondía a 3,8%. O sea, no había más de las donaciones, 3,8% eran altruistas. Y a la fecha, lo que llevamos hasta el día de hoy, que son, considerando el mes pasado, llevamos alrededor, solo este año, de 944 donaciones, y el 46,9% son donaciones altruistas. Qué buena noticia. Entonces, ves, la diferencia es muy significativa, hay un trabajo detrás, hay una reformulación detrás, hay un proceso de llegada con la comunidad que ha hecho que este número, tengamos este exitoso número el día de hoy. Pero ¿cómo se hizo ese trabajo? Porque tú estás del 2012, ahí después vamos a conversar cómo es el equipo de trabajo, si trabajas con el Ministerio de Salud directamente, o con la Seremía de Salud, o con quiénes más se tiene que trabajar para hacer una campaña fuertemente, y donde tú mencionas que la comunidad es fundamental, acá la comunidad tiene que tener un compromiso y entender, y acá es cuando uno dice colocarse en el lugar del otro. Colocarse en el lugar que a mí me puede pasar, que yo puedo necesitar, que un hijo mío puede necesitar. Entonces, ¿cómo se hace esta campaña? ¿Cómo se habla de una necesidad y que también no se necesita una vez, a lo mejor se necesita más veces donar? Claro, lo primero, voy a corregir la fecha, el 3,8% era del año 2013, pero el 2015 no es un poco más variante, es como casi un 5%. Pero para empezar con esto, considerando que el año 2013 el Ministerio recién emite una norma técnica que regula la atención de donantes, y eso nos da ahí las indicaciones para que nosotros podamos seleccionar al donante de sangre de la mejor manera. Anterior a eso, es lo que uno adquiría de la universidad. Entonces igual habían discrepancias. Claro. Por ejemplo, el tema de las hepatitis. Antes la hepatitis negada, o sea, cero posibilidad, pero tú no es así, o sea, la norma técnica te dice, pregunte cuándo tuvo hepatitis. A ver, si fue menor de los 12 años, puede donar. Si fue después, no puede. Para que vayamos entendiendo, entonces quiere decir que hubo una modificación en la ley para quienes pueden donar y quienes no. Hubo una creación de una norma técnica, perfecto, un manual, por así decirlo, que fue emitido desde el Ministerio y fue difundido a todas las unidades de medicina transfusional con atención de donantes o a todos los bancos de sangre. Que eso no estaba, antes era lo que tú aprendías en la universidad, lo que te contaban, ¿no es cierto? Entonces igual había discrepancia. Y esto hace que se abran las puertas a más personas y más posibilidades de personas y se entregue la información más clara. Uno ya puede ir a un grupo objetivo, a difundir la información, a invitar a que puedan ser donantes. ¿Es así? Claro, entonces una vez que llega esta información, nosotros la tenemos que tomamos conocimiento y hacemos nuestro cambio cultural también, porque desde lo que tú aprendiste a lo que ya te están diciendo que se puede hacer, tienes que estudiar, internalizarlo, modificar cómo vas a realizar las preguntas, y también te da la opción de que cuando tengas que explicarle, por ejemplo, a alguna persona que está contraindicada la donación, tienes las bases sustentables para decir, en esta oportunidad no se puede, ya no es como por un criterio, tenemos ahí la lógica que diga no se puede, pero sí abre más posibilidades y establece mejor los tiempos de espera, por ejemplo, frente a alguna condición en específico, porque antes era muy ambiguo, entonces te decían de un tatuaje, había lugares que te decían nunca, otros que te decían 12 meses, otros que decían 8 meses, entonces, claro, se establecen límites y esto hace que tú solo puedas comunicar y la persona ya no es nunca más, sino que debo esperar cierta cantidad de tiempo. Perfecto. ¿Quiénes pueden ser donantes de sangre? Bueno, la donación de sangre es un acto voluntario, entonces independiente para quién uno vaya o si va de forma altruista, es algo que deben hacer de uno y la voluntad debe estar. Como te contaba, hubo también un cambio el año 2021, por lo tanto se abre la donación de sangre desde los 17 años, que antes no estaba,
hasta los 70 años y nos indica a nosotros como centro de atención de donantes que desde los 65 a los 70 se debe evaluar un poco más exhaustivamente por la aparición de algún tipo de patología crónica u otras enfermedades. Entonces ya no es hasta los 60 como estaba antes, ya ampliamos 10 años y agregamos un grupo de gente joven de 17 años que puede ir a donar sangre. Lo que sí se pide para el grupo de 17 años es que debe ir acompañado de su padre, madre o tutor legal, pero más que nada por todos los cuidados que hay que tener frente a que es la primera donación, uno de verdad está un poco más nervioso, porque sigue siendo algo confidencial, o sea, eso no tiene que estar con el papá, la mamá o el tutor legal en la entrevista que se hace al donante. Pero sí más que nada para dar como algunas indicaciones de los cuidados. Después el peso sobre los 50 kilos, sentirse o estar en buen estado de salud, haber dormido al menos 5 horas, no estar en ayunas, y esto es muy importante porque mucha gente llega y dice, no, yo doné años y me decían que eran ayunas. No, la donación de sangre no es en ayunas, la persona no debe pasar más de 4 horas sin comer. Puede ser que uno se confunda por los exámenes que sea, puede ser que también uno se confunda por los exámenes que se toma cuando tiene que, bueno, habitualmente y no todos, algunos exámenes uno se los hace o cree o supone que son en ayunas, y en algunos uno pregunta y efectivamente no son, da igual el resultado, no necesariamente en ayunas, pero creo que por ahí viene un poco la idea de que donar sangre tiene que ser en ayunas. Claro, sí, o que no sé, como que va a estar más limpio, pero no, los exámenes, estos no son exámenes metabólicos. Nosotros, el examen de grupo sanguíneo no es algo que yo tenga que ver la funcionalidad de algún órgano, por ejemplo, que por algo yo necesito estar en ayunas, o una condición basal. Y los otros son los exámenes de las infecciones o enfermedades transmisibles por vía sanguínea, que tampoco se van a alterar con la ingesta de algún tipo de alimento. Ya. Y también se requiere que la persona durante el día o previo a la donación se hidrate bien. Cuando yo voy a donar sangre, llego al banco de sangre, me toman este examen y de ahí recién, cuando tienen los resultados de saber qué grupo de sangre soy, si es que realmente tengo o no tengo algún tipo de enfermedad también, ahí recién puedo realmente donar sangre. Primero se me hace una muestra se me toma una muestra de sangre para saber si puedo ser donante. No. En primer lugar, bueno, nosotros desde que comenzó la pandemia trabajamos con agendamiento de horas. Ya. Entonces las personas deben agendar hora para donar. Ya. Y también contamos con WhatsApp, que es una vía muy importante para aclarar dudas. Por eso es importante que la gente haga sus consultas, porque así puede evitar ir sabiendo que a lo mejor por algún tipo de medicamento o alguna enfermedad debe posponer su intención de donar. Entonces primero vamos a ver que hay que agendar la hora. Por ejemplo, si tengo una enfermedad crónica, ya sea diabetes, tengo hipertensión, tengo alguna enfermedad vinculada con la tiroide, ¿puedo donar? ¿Por qué pregunto? Porque son medicamentos que uno toma habitualmente en la mañana, muy temprano, no en ayunas algunos, o en algunos sí, y uno dice, bueno, tengo una enfermedad crónica, a lo mejor no puedo ser donante, pero soy una persona de estado de salud sana dentro del grupo etario, solo que tengo este remedio que tomo constantemente, o esta enfermedad, pero que no tengo grandes síntomas, o nunca he generado algún tipo de enfermedad que me genere estar hospitalizado, o solamente a través de las mediciones de los exámenes que uno hace como al año o cada cierto tiempo. Estos exámenes salió reflejado que usted tiene que tomar pastillas porque tiene hipertensión, por ejemplo. Claro, ahí vamos a evaluar hartas características. Por ejemplo, las enfermedades crónicas es muy frecuente, mucha gente ya la tiene, y tenemos que evaluar en primer lugar cuánto tiempo lleva consumiendo el medicamento. Ya nosotros hablamos de un periodo de asimilación por lo menos de 1 a 3 meses para saber si la persona está estable. Si ha ido variación de dosis, no es recomendable donar. No porque la sangre vaya a salir mala, sino porque el riesgo de que esta persona se pueda descompensar es mayor. Entonces, si están controlados y con el tratamiento adecuado, no es un impedimento para donar. En el caso de la diabetes, es impedimento para donar si la persona es insulino dependiente, es decir, se está inyectando insulina. Mientras sean medicamentos de tipo oral, no habría ningún inconveniente. La persona hipertensa
es evaluada porque la presión arterial es un parámetro que se evalúa al momento de llegar. Como, bueno, te contaba, llegas, ¿no es cierto?, te van a ingresar y el tecnólogo médico te llama al box de entrevista y se hace un chequeo físico donde se toma la presión, que debe estar también en unos rangos, la presión arterial, se pincha un dedito para evaluar la hemoglobina, que es un indicador de anemia, se consulta, se toma el peso y se registra la temperatura. Eso es como un chequeo físico. Y de ahí se aplica un cuestionario donde vamos haciendo algunas preguntas para conocer, como te decía, enfermedades, si ha tenido embarazos, abortos, algo de conductas de vida, si ha viajado, vacunas, etcétera, para poder evaluar si esa persona que vino a presentarse para donar puede realizarlo ese mismo día o debemos esperar. Es recomendable que las personas no pospongan su tratamiento porque tienen una hora para donar sangre. Si tienen que tomar el medicamento para la tiroides, para el problema de tiroides, deben consumirlo igual. Si tienen que tomar su metformina a las 12 a la hora de almuerzo, tienen que hacerlo igual. No deben cambiar su rutina por donar sangre. Jamás se debe cancelar un tratamiento médico por ir a donar sangre. Por ejemplo, hay personas que toman algún tipo de fármacos ansiolíticos. También pueden donar sangre, que hoy en día con la pandemia también ha aumentado este tipo de tratamientos, incluso fármacos que son derivados del lado neurológico, en especial como para poder dormir, algunos ansiolíticos y entre otros. ¿Pueden también donar sangre? Porque son no enfermedades crónicas, pero son medicamentos que se toman por largo proceso. La norma técnica señala que con respecto a las enfermedades como de tipo psiquiátricas o que estén con un tratamiento como antidepresivos, ansiolíticos, si el donante se encuentra estable emocionalmente y es capaz de verbalizar su intención y nosotros podemos realizar de forma correcta la entrevista, no habría ningún problema. Pero si la persona se acerca a donar, por ejemplo, en un estado somnoliento o muy agotada o está muy sensible emocionalmente, es recomendable aplazar la donación, ya hasta que se encuentre en buenas condiciones. Siempre es por una seguridad de que el proceso se haga de forma segura para el donante. O sea, que si es seleccionado para hacerlo, pueda terminar y pueda donar. Perfecto. Catalina, tú mencionas que hoy en día no se puede llegar de forma espontánea. No es que yo diga, fui al hospital a me voy a donar sangre. Hoy día me levanté, voy a donar sangre. O sea, no es que no se pueda. ¿Se puede, no se puede o hay que agendarse? ¿Qué nos recomiendas? La recomendación siempre es agendar y preguntar si es que, nosotros por WhatsApp es súper fácil porque podemos enviarle los requisitos. Entonces, lo importante es que el donante los lea, si algo no entiende o tiene dudas, haga sus consultas y ahí agende la hora. De forma espontánea, bueno, igual aparece en persona y nosotros a lo que se va generando un espacio los atendemos. Tenemos considerado atención cada 30 minutos. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Que puede llegar alguien y justo llegó el que ya tenía su hora agendada. Tú comprenderás que se hace un poco complicado porque alguien que definió esa hora para donar. Claro. Frente a uno que llegó de forma espontánea, pero ahí tratamos de solucionarlo. Pero siempre es recomendable como primero averiguar bien si es posible que mi donación sea aceptada a que yo llegue y vaya, salvo que ya conozca más o menos como el proceso y eso. ¿Cuál es el teléfono para agendar y el WhatsApp? Mira, el teléfono fijo es el 612-293-415. Y el celular es más 569 39 41 9804. Ahí está, sí, la verdad. Ahí está. Ahí vamos a sacarle. Aquí, vamos a dejar un segundito porque no vamos a comerciales, pero un segundito para que la gente alcance a sacar pantallazo, porque donar sangre es donar vida. Y quienes a lo mejor no saben, yo cuando estuve leyendo para esta entrevista me sorprendí porque yo no sabía que donar puede ayudar hasta 3 personas en una sola donación. Pero vamos a dejar esa pregunta ahí, porque nos vamos a ir a una pausa comercial y vamos a continuar con Catalina Vargas Contreras, tecnóloga médico del Hospital Clínico Magallanes, del Banco de Sangre, la misión y la importancia que es donar sangre en este mes, que el 14 de junio fue el Día del Donante de Sangre y también se conmemoró una fecha importante y una actividad y un acto a los donantes altruistas de la región de Magallanes. Cata, vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos a Retruco. Por la mañana.
Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Ya estamos de regreso. Estamos de regreso en nuestro segundo bloque del programa Retruco el día de hoy, de este día finalizando el mes de junio. Esperemos que usted nos siga acompañando en este segundo bloque. Conversamos nuevamente con Catalina Vargas Contreras, hacemos contacto vía Zoom a través de esta plataforma para conocer la misión y la importancia que tiene el banco de sangre del Hospital Clínico de Magallanes. Catalina, como tecnóloga médica, también te consulté porque uno va a donar sangre. Y yo estuve leyendo y decía que me sirve, incluso podría llegar a ayudar a 3 personas. ¿Es efectivamente así mi donación de sangre? Explícanos, una vez que se extrae esta sangre, ¿qué es lo que se realiza? Y si es que el banco también de sangre, porque tengo entendido que no solamente no solamente se extrae sangre, estamos hablando de las plaquetas y el plasma. Cuéntanos un poco cómo se trabaja con la sangre que se extrae de un paciente que ya es donante o que fue donante en alguna oportunidad por alguna situación especial o porque es un donante altruista. No te escuchamos, Catalina, así que vamos a tener que colocarle el micrófono, ahora sí. Ahí Sí. fui yo. Tenía apagado el micrófono, disculpa. Ahora sí te escuchamos. Ya. Bueno, nosotros, cada donante dona 450 ml de sangre total. Y esta sangre es fraccionada en sus componentes sanguíneos. Nosotros hablamos de transfusión de sangre, pero en el fondo es porque asimilamos a la donación de los glóbulos rojos, que es lo que le da la coloración roja a la sangre. ¿Ya? Entonces, de esta sangre total, nosotros fraccionamos en glóbulos rojos, que duran 42 días, almacenados a 4 grados Celsius, plasma fresco, que es almacenado a menos 25 grados y dura hasta 2 años, y plaquetas, que duran 5 días, conservadas a 22 grados Celsius. Por lo tanto, tengo 3 hemocomponentes disponibles que van a ser transfundidos a distintos pacientes o al mismo, por distintas necesidades, pero en el fondo puede llegar hasta 3 personas, porque puede ser que un paciente solo necesite glóbulos rojos, otro solo necesite plasma, otro plaquetas. Por eso decimos que con una donación de sangre podemos salvar hasta 3 vidas. Perfecto. ¿La sangre tiene vencimiento? La sangre que se Claro, extrae. o sea, la sangre... Claro, los hemocomponentes, como te hablaba, sí, la sangre total, tenemos hasta 72 horas para poder fraccionarla, dividirla en sus componentes sanguíneos, que son los que nosotros transfundimos. Y los glóbulos rojos, que es lo que más se transfunde, dura 42 días almacenado a 4 grados Celsius. Perfecto. El plasma, que es la parte líquida de la sangre, donde hay factores de coagulación, dura almacenada a menos 25 grados Celsius 2 años. Y las plaquetas, que nos van que ayudan con el tema de coagulación, duran 5 días a 22 grados Celsius. Es la que menos dura por la temperatura de almacenamiento. Perfecto. Y Catalina, ¿y el almacenamiento que ustedes tienen de plaquetas, de plasma, de glóbulos rojos, se utiliza siempre todo en el hospital clínico? Y desconozco y te hago la consulta, ¿Puerto Natales, Porvenir, por ejemplo, Puerto William, también tienen un banco de sangre o ustedes envían hacia las otras comunas? Nosotros somos el único banco de sangre público de la región. El país ya hace bastante tiempo trabaja con otro sistema que es centralización, tienen centros de sangre donde distintos hospitales están asociados a estos centros. Nosotros somos un banco de sangre, trabajamos toda la cadena, donantes, producción, transfusión.
Puerto Natales tiene una unidad de medicina transfusional, es decir, ellos hacen transfusiones de sangre, pero con módulo de atención de donantes, pero no tienen la parte de producción. La producción la hacemos nosotros. Natales envía las unidades de sangre colectadas, donadas, y nosotros las fraccionamos y analizamos. Ya. Y después se las reenviamos. Perfecto. Y Porvenir y Puerto William no cuentan con unidad de medicina transfusional. O sea, en caso de algún tipo de emergencia, situación, bueno, el paciente claramente es derivado hacia Punta Arenas y ahí el hospital clínico actúa, o el banco de sangre cuando se le pide la cooperación, dependiendo de la necesidad del paciente. Claro, son aerovacuados generalmente. Y también puede irse, por ejemplo, cuando va el avión, puede ir con hemocomponentes según el estado del paciente en que se encuentra. Nos ha pasado en algunas oportunidades y hay un protocolo para eso, pero en general, claro, son hospitales de baja complejidad. Uno no cree que puede haber como una urgencia como tan grande la que hay acá o necesidades, pero sí, si tú me preguntas qué sería importante, claro, obviamente no, tenemos nuestra distancia es muy lejana, no es algo que se vea como muy cerca, pero ellos no cuentan con unidad de medicina transfusión. Pero pasa que en alguna aeroevacuación, al ir a buscar, a lo mejor sí llevan los componentes que tú mencionas y que sea necesario para estabilizar a un paciente y llegar hasta el Hospital Clínico Magallanes. ¿Qué tanto conocemos el grupo de nuestra sangre? Te lo pregunto. Me imagino que es la gran pregunta que muchos se hacen. No todos deben saber de este porcentaje de donantes altruistas que va o quienes van de forma espontánea o que agendan producto de alguna situación puntual o de algún familiar o por primera vez que se acercan al banco. ¿Sabemos qué grupo de sangre somos? Bueno, los altruistas arrepentidos lo tienen más que claro. Ellos ya saben su grupo, pero los nuevos donantes... no, dicen, no, es que me dijo mi mamá que yo era negativo, o no, yo soy del grupo más escaso, o yo soy y mezclan los números con las letras, pero es como un tema que se da, y nosotros, bueno, una vez que se está colectando la sangre, se hace un análisis rápido, que es una reclasificación, no es el examen definitivo, pero sí nos orienta a saber qué grupo sanguíneo es el donante, porque posteriormente a eso... se ha visto, la gente que ha ido a donar ve que se le toman unos tubos, un tubo lila, un tubo tapa roja, y este tubo lila es el donde yo hago el examen de grupo definitivamente y chequeo el grupo. Ya, pero sabemos... Pero se la hice previamente. Pero habitualmente como que, tal grupo. Por ejemplo, nos pasan un carnet. Yo sé que nos pasan un carnet, pero habitualmente como que no sabemos qué grupo de sangre somos. No sería ideal que todos supiéramos qué grupo de sangre somos. No necesariamente cuando nos acercamos al banco de sangre, sino cuando por algún accidente, cuando nuestros hijos, habitualmente las mamás sabemos, pero que es como que yo siento que el grupo de sangre tendría que ser como el carnet, deberíamos saber qué grupo de sangre somos por cualquier tipo de situación puntual. Porque a veces una información que nosotros entreguemos es más rápida, a pesar que después para alguna atención se hace un chequeo, se ratifica que efectivamente sea ese grupo de sangre. ¿Cuántos grupos de sangre, Catalina, existen? Bueno, los sistemas sanguíneos son muchos, pero lo que nosotros vamos a conocer y siempre hablamos de una letra, que puede ser la A, la letra B, la letra O, la AB, y va acompañado de un signo, un más positivo o un negativo. Entonces tenemos tenemos 4 positivos y 4 negativos. Son 8 grupos sanguíneos. Ya. El más frecuente, el que está en mayor porcentaje en la población a nivel mundial, es el ORH positivo, que es como más o menos un 45% de la población mundial. Y después le sigue el ARH positivo, con como 40% más o menos. De ahí el B positivo, de ahí los AB y de ahí vienen los negativos. Siempre es muy complejo encontrar personas o conseguir o donantes que se acerquen o motivar, por ejemplo, a grupos de RH negativo, porque siempre acá en los medios por lo menos se hacen rápidamente estas campañas para llamar a los RH negativos. ¿Por qué es tan complejo? Claro, los RH negativos ya, como te contaba, es un grupo que sí ya es escaso, o sea, poco porcentaje de la población es RH negativo. Por lo tanto, también son pocos los pacientes, o sea, la probabilidad de que nos llegue un paciente RH negativo también es poca.
Ya. Lo que te contaba, ¿te acuerdas fuera de cámara? ¿Qué pasa cuando se nos cruzan más de 2 pacientes RH negativos? El stock que tenemos no se hace suficiente y ahí nosotros tenemos que activar las alarmas para evitar caer en un stock cero, o sea, que no haya absolutamente nada. Además hay que considerar que la sangre, o sea, los glóbulos rojos o RH negativo son los que se usan inmediatamente frente a una situación crítica de urgencia, porque ese es el verdadero como donante universal. Da lo mismo el grupo que sea, ese no va a hacer ningún tipo de daño, por así decirlo, a la persona que lo reciba. Entonces, a veces no hay tiempo para clasificar o saber el grupo de un paciente. Yo tengo que actuar de forma inmediata, es con la sangre o RH negativo con la que tengo que partir, mientras puedo hacer los análisis y para conocer el grupo sanguíneo de mi paciente. Ya. Por lo tanto, siempre es importante contar con un stock de ORH negativo. Catalina, tú me hablabas de esta campaña que de 2013 o 2015 hacia adelante ustedes abren las puertas, siempre han estado abiertas las puertas del banco de sangre, pero salen a buscar, salen a llamar la atención. ¿Cómo fueron esas campañas? ¿Cómo nace esa idea? Porque es un equipo que trabaja, donde dicen, bueno, vamos a anotarnos que nosotros estamos presentes acá, que estamos en el Hospital Clínico Magallanes, que estamos en el interior y que a pesar que estemos en un piso, podemos salir a buscar en los medios también. Ustedes hicieron fuertemente una campaña. Este mes de junio, a nivel nacional, también hay una campaña y, bueno, la palabra lo dice, donar sangre es donar vida. Cuéntanos, ¿cómo nacieron las ideas donde algunos maniquís también tomaron el protagonismo? Claro, como te contaba, hubo un cambio de mentalidad y a nivel de servicio también, los donantes llegaban porque había un paciente que lo necesitaba. Y nosotros así nos íbamos abasteciendo porque había necesidad por un paciente. Pero no teníamos incorporado en nuestra ciudad la donación altruista. Entonces tenemos que hacer llegar el mensaje a la comunidad. Y empezamos a abrir Facebook como una vía de información a la comunidad. Y ahí nosotros publicamos infografía, los requisitos, pero tampoco teníamos como el tan fuerte, no había un impacto tan notable como para que la gente se acercara más. Y además tampoco estaba el recurso humano adecuado para poder llegar a la población. Nosotros, cuando entré a trabajar, te contaba el año 2013, estaba el tecnólogo médico de turno y estaba yo de diurno. Entonces, las actividades de promoción, ¿en qué momento se hacían? Sabía también que hacer exámenes, atender donantes. Se te va tu jornada en las otras actividades asistenciales. Claro. El año siguiente se incorpora un segundo tecnólogo y podemos crear por primera vez una pequeña base de datos de donantes altruistas. Y esto nosotros lo empezamos a llamar cuando necesitábamos sangre, pero no había un contacto continuo. Bueno, empezamos a ver qué estrategias podemos tomar y yo creo que cuando se incorpora la tercera tecnólogo que se pudo dedicar a las actividades de agendamiento y de promoción, llegamos realmente a la comunidad. Dijimos ya, hagamos una campaña llamativa y un colega se consiguió unos maniquíes, los vestimos de septiembre y pusimos la invitación a donar porque en la semana de las fiestas patrias siempre era complicado con la cantidad de accidentes, la ingesta de alcohol, y aparte los feriados igual eran como, de repente tocaba, no sé, miércoles, jueves, viernes, podía estar muchos días que no se atendía gente, por lo tanto no teníamos un stock adecuado. ¿Ya? Y ahí salimos por primera vez llamando la atención en la prensa escrita. Y dijimos, bueno, funciona, probemos en Halloween, inventemos algo. ¿Ya? Bien, pues llamó la atención, Navidad, y después al año siguiente, 2018, buscamos algunas fechas en específico y hacíamos la invitación por correo electrónico a los donantes. Ya nuestra base de datos era más grande y como teníamos recursos humanos para poder hacer llegar el mensaje, hacíamos invitaciones. Todo autogestionado, eran ideas que nacían del servicio, cómo íbamos a decorar, ahí estábamos algunos haciendo nuestros recortes, otra colega ahí en el turno de noche mientras había un espacio avanzado. Todo era autogestionado. Las campañas del 2019, que fueron todos los meses, también. Y eso yo creo que hizo llegar el mensaje, todo el trabajo detrás, pero también porque hubieron oídos que quisieron escuchar el mensaje. Porque uno puede hacer muchas cosas, pero si no tienes quien te reciba el mensaje de que hay que donar sangre como una forma de regalar vida, nada sería posible. Y bueno, debido a eso,
se retoman las actividades y el día en el Hospital Clínico se reconoce a personas que son donantes altruistas. Incluso dentro de este homenaje hubo una persona que falleció hace un tiempo atrás, hace unos años atrás. Para ustedes no fue muy fácil, me imagino, de un momento pensar que incluso durante la pandemia, cómo poder motivar y que la gente no se sintiera también con un temor de ir a donar, una. Segundo, me imagino que el tema COVID para ustedes igual fue un proceso. Hay personas que piensan o dirán, tuve COVID, no puedo donar sangre. ¿Cómo fue? Me imagino que en este acto, en este reconocimiento que se hizo en el Hospital Clínico de Magallanes, debido al día 14 de junio, y vemos la imagen con funcionarios del hospital y también los donantes altruistas y quienes son parte del departamento del Banco de Sangre. Fueron varios temas que se tocaron en este acto, ¿o no? Catalina, cuéntanos cómo fue este acto de retomar nuevamente y tener el auditorio del Hospital Clínico en el subterráneo, ahí en el subsuelo, con este reconocimiento donde ya me imagino que hay una mayor movilidad, motivación de seguir donando. Varias preguntas me imagino que existieron durante la pandemia igual. Durante la pandemia estuvimos bien asustados porque a nivel nacional todos los bancos de sangre, uno se comunica a través de WhatsApp, en los grupos decían, estamos mal, la gente no está llegando. Entonces la primera opción fue salir del hospital y tuvimos la suerte que el centro de rehabilitación nos abrió las puertas y nos dispuso un lugar para poder hacer entrevistas a los donantes, nos dispuso un lugar para poder hacer las extracciones a los donantes y por lo tanto la gente se sentía segura porque no iba al hospital. El hospital era 100% COVID, entonces era como muy riesgoso. El ministerio también habló a través en una de los reportes diarios que hacía, se invitó al referente de medicina transfusional y se creó el pase de movilidad para donar sangre, porque la situación era crítica. Nosotros, durante el primer periodo de pandemia, estoy hablando de abril, mayo, no vivimos eso. Sabes que la invitación se hizo y no sé si es que la gente estaba con esto de teletrabajo y podía adaptar mejor sus horarios, o también le llegó muy rápido el mensaje. Tuvimos una buena cantidad de donantes altruistas. La gente se acostumbró a agendar las horas. Catalina, perdón que te interrumpa. Ahora recuerdo que en la comisaría virtual estaba este permiso que uno podía donar sangre, porque esta situación no la vivimos a lo mejor en Magallanes, pero por ejemplo había situaciones en el resto del país que era complejo poder ir a donar sangre si había una fiscalización y no tenías ningún permiso, tuvieron que adecuarla. Y hay esa duda, por ejemplo, si yo tuve COVID, ¿puedo donar sangre? Sí, claro, hay que evaluar primero en qué condiciones fueron, si fue asintomático y ya pasaron los 7 días, no hay ningún problema. Si la persona estuvo con COVID y estuvo entubada, ahí tiene que pasar 1 año. Y si la persona recibió tratamiento con plasma convaleciente, también debe esperar 1 año desde que recibió el plasma. Perfecto. Y durante el COVID, y donde las hospitalizaciones aumentaron, lamentablemente los tratamientos fueron más largos, las unidades de UCI fueron más complejas. ¿Tuvieron mayor trabajo? Es que las transfusiones va a responder a otros requerimientos porque pensando que el COVID es algo respiratorio. Claro. Como te contaba al principio, el requerimiento es una indicación médica donde se evalúa el panorama general, exámenes de laboratorio y la clínica. Entonces, por ejemplo, si la hemoglobina del paciente sugería indicación transfusional, nosotros transfundíamos. Yeah. Si aumentó o no, la verdad fue bastante parejo. Lo que sí, por ejemplo, disminuyó el lugar donde nosotros transfundíamos, porque pabellón ya no había. Claro. Una mayor transfusiones se hacían urgencia a pabellón. Entonces ahora aumentaron a sala, por ejemplo. Perfecto. Pero fue más o menos constante. ¿Qué pasa con los niños, Catalina? ¿Los niños también pueden tener transfusiones? ¿Qué pasa con este tipo con la sangre? Porque sabemos que adultos la donan y quienes no conocen, a lo mejor siempre es bueno preguntar. ¿Qué pasa si un niño necesita una transfusión también del banco de sangre de una persona más allá de la edad o de
es la sangre la que se dona y el tipo de sangre que se dona. ¿Qué pasa con los pequeños? Claro, es lo mismo que una persona adulta y los exámenes a partir de los 3 meses, los exámenes pretransfusionales que se hacen son los mismos. Nuestro banco de sangre cuenta con insumo para poder alicuotar la sangre a través de un circuito cerrado, es decir, de un donante yo puedo sacar 4 a 6 alícuotas, bolsitas pequeñas con dosis pequeñas, pensando por ejemplo en un prematuro que le van a indicar, no sé, 15 cc. Ya. Entonces, si yo sé que va a necesitar 15 cc a lo mejor día por medio, yo no voy a transfundirlo de personas diferentes, sino la misma bolsita ya la tengo fraccionada en 15 cc. Y va a recibir siempre sangre de un mismo donante. Puedo dosificar. ¿Hay algo que pueda reemplazar la sangre? Y por eso cuando hablamos que donar sangre es donar vida, no. ¿Existe algo que... Hoy en día claro, la tecnología, la ciencia, la medicina ha avanzado tanto, pero hay algo que hoy en día, con los años que ha pasado de investigación y de ciencia, ¿se puede reemplazar la sangre de alguna otra forma? Hasta el día de hoy no hay nada que reemplace la sangre, no hay nada, no hay medicamento, no hay pastillas, no hay nada. Pueden haber tratamientos, por ejemplo, no sé, una anemia pero de tipo leve y es por déficit, no sé, de fierro, va a haber medicamento, pero no es necesidad de transfundir. Pero lo más inmediato frente a un requerimiento donde se necesita solo, por ejemplo, glóbulos rojos, solo debe ser a través de la sangre, no hay otra opción. Entonces, por eso es tan importante ser donante. ¿Cómo se pueden hacer donantes altruistas, como los que estaban reconocidos, o consultar, preguntar? Y nuevamente ahí es cuando el tema principal de nuestra entrevista es la importancia y la misión que tiene el banco de sangre, porque no solamente es tener esos glóbulos rojos, tener las plaquetas, tener los plasmas listos y dispuestos en caso de una emergencia, sino que va con un sentido y con una misión también, este lado no solo profesional, sino que también humano. ¿Cómo hacerse? ¿Cómo motivar a quienes consulten, pregunten? Seguramente hoy día nos puede estar viendo alguien por Facebook, alguien en su casa, nos está escuchando, nos está viendo y dice, ¿sabes qué? Esta semana voy a agendar. ¿Cómo hacerlo? ¿Solamente hay que agendar, hay que llevar mi carnet de identidad y nada más? Como te contaba, tenemos un teléfono fijo y tenemos un WhatsApp donde cualquier persona que se sienta hoy día atraída por el mensaje o tenga curiosidad puede realizar sus preguntas. En nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, tenemos también publicados los requisitos para donar. Por preguntas mucho más específicas nos pueden hacer. Yo creo que lo importante es querer tener la voluntad de hacer algo que es gratis y que en verdad puede llegar a salvar vidas. No es algo que uno esté inventando. La verdad, por transfusiones muchos pacientes han salido de cuadros bastante graves o también han servido para mantener la vida de otras personas. Las transfusiones también son parte de algunos tratamientos a largo plazo. Entonces, la verdad yo creo que primero hay que tener, como se dice, la voluntad y de ahí, claro, conocer si yo por mis actividades o por mi condición de salud puedo donar sangre el día de hoy. También no negar que puede ser que hoy día yo no pueda donar, puede ser que tenga que esperar, no sé, porque me hizo un tatuaje y voy a tener que esperar 6 meses. Pero a lo mejor puedo ser un promotor de la donación o puedo conocer a alguien que sí pueda hacerlo. Si me vacuné, y también se puede acompañar a esta persona y vivir el proceso. Vamos finalizando, Catalina, me quedan poquitos segundos. Si me vacuné de COVID, ese último de influenza o de alguna otra vacuna, ¿puedo también donar sangre? Para las vacunas de COVID-19 no hay contraindicación, lo que sí sugerimos es que esperen al día siguiente para ver si hay la aparición de algún síntoma. Ya, eso es como importante. Lo importante es que se haya con buenas condiciones de salud, igual que la influenza, porque hay gente que al día siguiente, por ejemplo, puede desarrollar algún tipo como de símil de resfrío. Lo importante es no tener estos síntomas. Y otras vacunas, como la de la hepatitis B, por ejemplo, se debe esperar una semana, la vacuna antirrábica es 1 año. Por eso es importante que cualquier procedimiento que se haga o
aunque sea, nada es como tonto, todo es importante, Sí. se pueda preguntar y nosotros podamos dar la fecha y si se puede donar. Hoy en día el piercing y el tatuaje ya está permitido uno poder ser donante. En caso de lactancia, ahí no se puede donar sangre, ¿sí? No, cambió. A ver. El 2021, gratamente, Ya. sí, se dice que hay que esperar solo 6 meses después de un parto o un aborto para poder donar sangre. Perfecto. La lactancia no es un impedimento. Hay que considerar que el ministerio está promoviendo la lactancia hasta los 2 años. Entonces, la verdad, se evalúa más que nada por el tema de los depósitos de fierro, pero como hacemos este examen de hemoglobina, si hay una anemia leve, más que nada no va a ser por la lactancia, sino por la anemia leve que se puede presentar. Ya. Ahora, para finalizar, y con eso nos despedimos, el grupo de Facebook para conocer mayor información, teléfonos, dirección, dónde están en el hospital clínico, dónde están ubicados y todas las actividades que hacen durante el año. Bueno, nosotros estamos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram como Dona Sangre Punta Arenas. Ya. Pueden llamarnos al 612-293-425 o escribirnos al WhatsApp más 569-39-41-9804. En las redes sociales van a estar todos los requisitos, cualquier consulta la pueden hacer. Nosotros trabajamos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde con respecto a la atención de donantes. Por lo tanto, cualquier cosita que se haga después de esa hora va a quedar para el día siguiente hábil. Y invitarlos a todos a que esto es gratis y de verdad satisfacción de hacer algo por la comunidad es impagable. Perfecto. Catalina, un abrazo gigante a ti y a todo el departamento y al equipo del Banco de Sangre del Hospital Clínico Magallanes. Que estés muy bien. Chao, chao. Gracias. Chao. Conversando con Catalina Vargas Contreras, tecnóloga médica del Hospital Clínico y del Banco de Sangre. La misión y la importancia. Donar sangre es donar vida. Con esa frase me quiero despedir. Que tengan todos ustedes un excelente descanso. Nos volvemos a encontrar el próximo martes en su programa Retruco. Que esté muy bien. Puedo mirar todo lo que fue. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentó Retruco.